Me llamo Daniel Hernández y soy periodista de conflictos armados, acostumbrado a presenciar las barbaries en ellos, a captar con mi cámara la esencia de la desesperación humana y a narrar historias de dolor y resistencia. Pero esta vez es diferente. Esta vez, el espanto que he presenciado supera cualquier cosa que haya visto antes. Me encuentro en un hotel misterioso, un lugar que se ha convertido en mi prisión en medio de un conflicto bélico que parece no tener fin. Llegué aquí con la esperanza de documentarlo, de ser testigo de la devastación y de dar voz a aquellos que no la tienen. Había llegado a la zona hacía ya un tiempo, cuando el conflicto alcanzó su punto álgido. Las ciudades cercanas habían sido devastadas por los bombardeos y el sonido de las detonaciones se convirtió en una constante. A pesar del peligro, mi compromiso con la verdad me impulsó a seguir adelante. Documentar el conflicto no es solo mi trabajo, es mi deber. El sonido de las detonaciones y el silbido de las balas cruzaban el aire como una sinfonía macabra mientras me acercaba al hotel. La batalla había transformado el paisaje en un terreno baldío, desolado y peligroso. Los edificios estaban en ruinas, las calles desiertas, y el olor a pólvora impregnaba el ambiente. En medio de ese caos, el hotel se erguía como un faro de esperanza, su fachada majestuosa e imponente sugiriendo que podía ser un refugio seguro. Cuando crucé sus puertas, la diferencia fue inmediata. El bullicio de la lucha parecía quedar atrás, reemplazado por un silencio casi sepulcral. Las paredes gruesas y las ventanas fortificadas amortiguaban el estruendo de la batalla, proporcionando una ilusión de paz que, en retrospectiva, resultaba profundamente engañosa. Las lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando la poca luz que se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Las alfombras rojas, aunque descoloridas por el tiempo, aún conservaban un aire de grandeza. Alrededor, muebles antiguos de madera oscura y tapices elegantes daban una impresión de lujo olvidado. A pesar del evidente abandono, el lugar no mostraba signos de saqueo o vandalismo. Todo parecía estar exactamente donde debería, como si el hotel hubiera sido congelado en el tiempo justo antes de ser abandonado. Esta inmovilidad, en lugar de ser reconfortante, me provocaba una inquietud creciente. Al principio, parecía un refugio seguro, un lugar donde podría descansar y recuperar fuerzas antes de continuar mi trabajo. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Los pasillos resonaban con sonidos inquietantes, y la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Decidí instalarme en una de las habitaciones del segundo piso. Elegí una con una vista panorámica de la ciudad en ruinas. Desde allí, podía ver las columnas de humo ascendiendo hacia el cielo y escuchar, aunque de forma amortiguada, los ecos de la batalla que seguía rugiendo afuera. En contraste con el caos exterior, la habitación era un remanso de aparente calma. Los primeros días transcurrieron sin incidentes notables. Exploraba el hotel durante el día, buscando provisiones y cualquier señal de vida. Las cocinas no estaban bien abastecidas, solo pude encontrar algunas latas de alimentos y botellas de agua lo suficiente para subsistir por un tiempo. Sin embargo, mientras más exploraba, más me daba cuenta de que algo no cuadraba. Los pasillos largos y serpenteantes del hotel parecían diseñados para confundir. A menudo, me encontraba en lugares que no recordaba haber visto antes, aunque sabía que ya había pasado por allí. Las escaleras a veces parecían llevar a pisos que no existían, y algunas puertas estaban misteriosamente cerradas con candados, sugiriendo que ocultaban secretos que nadie debía descubrir. Fue una noche cuando mi inquietud se transformó en miedo. Me encontraba en mi habitación, intentando descansar, cuando escuché un sonido que me puso los pelos de punta, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi puerta. Me levanté de un salto y abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien allí, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el susurro continuaba, moviéndose por los pasillos, como si una conversación espectral me rodeara. Intenté seguir el sonido, pero siempre parecía estar un paso por delante de mí. Los susurros se desvanecían y reaparecían en diferentes partes del hotel, como si fueran parte de un juego macabro diseñado para volverme loco. Esa noche, decidí bloquear la puerta de mi habitación con todos los muebles que pude mover. No iba a dejar que esos sonidos me alcanzaran mientras dormía. A la mañana siguiente,
la luz del día no hizo mucho para disipar el miedo de la noche anterior. Los susurros habían cesado, pero la sensación de malestar persistía. Continué explorando, más por necesidad de mantenerme ocupado que por cualquier otra cosa. Finalmente, encontré la puerta oculta detrás de una cortina pesada en el salón principal. A diferencia del resto del hotel, parecía nueva. No tenía signos de desgaste ni de abandono. Mi curiosidad pudo más que mi prudencia, y tras unos momentos de vacilación, la abrí. Lo que encontré al otro lado desafió cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Un laboratorio improvisado se extendía ante mí, lleno de equipos científicos y documentos esparcidos por todas partes. Empecé a leer los documentos, intentando dar sentido a lo que veía. El nombre del Dr. Reinhardt aparecía repetidamente, junto con términos científicos que apenas comprendía. Había diagramas de cuerpos humanos y notas detalladas sobre experimentos con un virus. El descubrimiento confirmó mis peores temores: el hotel no era un simple refugio. Era un lugar de sufrimiento, un escenario de experimentos inhumanos realizados por alguien que había perdido toda ética y compasión. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez no intenté seguirlos. Sabía que había despertado algo en ese hotel, algo que no quería ser descubierto. La sensación de ser observado se intensificó, convirtiéndose en una presencia casi visible que me seguía a cada paso. La tensión en el ambiente era evidente, como si el hotel mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando el momento adecuado para desatar sus pesadillas. No podía conciliar el sueño. Los susurros se habían vuelto parte de mi rutina nocturna, un eco persistente que recorría los pasillos y penetraba las paredes, creando una sinfonía que no podía ignorar. Decidí que esa noche exploraría más allá de los límites que me había impuesto anteriormente. Armado con una linterna, comencé mi recorrido por los pasillos oscuros y laberínticos del hotel. Cada crujido del suelo de madera bajo mis pies resonaba en el silencio sepulcral, haciéndome detener y escuchar, esperando oír algo más allá de mi propia respiración. Llegué al salón principal, una vez más atraído por la puerta oculta detrás de la pesada cortina de terciopelo. Había algo en esa puerta que me llamaba, una sensación de que allí encontraría respuestas, aunque temía que más podría descubrir. Tomando aire profundamente, corrí la cortina y abrí la puerta, revelando el misterioso laboratorio. Al entrar, la luz de mi linterna reveló detalles que no había notado en mi primera incursión. Las paredes del laboratorio estaban cubiertas de estantes llenos de frascos y tubos de ensayo, muchos de ellos etiquetados en idiomas que no reconocí. Algunos frascos contenían líquidos de colores vivos, otros, sustancias más oscuras y opacas que parecían burbujear de manera inquietante. El aire estaba cargado de un olor acre, una mezcla de productos químicos y algo más, algo que no podía identificar pero que hacía que mi piel se erizara. Avancé con cautela, inspeccionando las mesas de trabajo. Entre los documentos, encontré notas de experimentos, pero los textos estaban escritos en una mezcla de latín y símbolos que no lograba descifrar completamente. Sin embargo, algunas palabras eran claras: reanimación, mutación y control mental. En una esquina del laboratorio, descubrí una serie de jaulas pequeñas, algunas de ellas contenían restos de animales que habían sido sometidos a experimentos grotescos. La visión de aquellos cuerpos deformes me hizo retroceder, el estómago se me revolvió. Parecía que el doctor había estado tratando de manipular la vida, jugando a ser Dios con consecuencias nefastas. Lo que más me inquietó fueron las fotos que encontré en una carpeta de cuero. Eran imágenes de personas, refugiados, que habían sido sometidos a estos estremecedores experimentos. Sus rostros mostraban expresiones de dolor indescriptible, sus cuerpos transformados en algo irreconocible. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba asimilar lo que veía. La situación era abrumadora. No se trataba solo de experimentos científicos, era una profanación de la humanidad. Me di cuenta de que Reinhardt no solo había cruzado límites éticos, sino que había abierto puertas hacia lo desconocido. De repente, un sonido detrás de mí me hizo girar en redondo. Algo había caído al suelo, rompiendo el silencio con un estruendo. Apunté con mi linterna hacia la fuente del ruido, mis manos temblando. En el suelo, el frasco roto derramaba su contenido, un líquido viscoso y oscuro que comenzaba a expandirse lentamente.
A su lado, había un cuaderno de guía que parecía pertenecer al doctor. Las primeras entradas hablaban de sus ambiciones científicas, de cómo había llegado al hotel buscando un lugar seguro para continuar sus investigaciones durante el conflicto. Sin embargo, las últimas páginas eran una espiral descendente hacia la locura. Describía cómo el virus que había creado había empezado a actuar de formas impredecibles, reanimando a los experimentos fallidos y transformando a los que habían sobrevivido en monstruos. Reinhardt había intentado controlar la situación, pero el poder que había desatado estaba más allá de su comprensión. Sus últimas palabras eran un ruego desesperado por perdón, una admisión de que había condenado a todos en el hotel a un temible destino. Con el diario en mis manos, supe que tenía que conseguir todos los datos posibles y encontrar una manera de exponer esa pesadilla que se ocultaba tras las puertas del hotel. Salí del laboratorio, mis sentidos en alerta máxima. Pasé los siguientes días sumido en una búsqueda frenética de respuestas. Mi única guía eran los diarios y notas dispersos que había encontrado en aquel lugar maldito. Entre las páginas amarillentas y los escritos caóticos, el nombre del Dr. Reinhardt aparecía repetidamente como el oscuro autor de esta pesadilla. Al parecer había sido un científico con una mente brillante y una moralidad cuestionable. Según los documentos, había sido contratado por una entidad desconocida para llevar a cabo investigaciones secretas. Aprovechando el caos del conflicto bélico, había convertido el hotel en su base de operaciones, lejos de la mirada de las autoridades y del escrutinio público. Sus investigaciones se centraban en una forma de vida extraña, algo que él describía como un virus reanimador. Según sus notas, tenía la capacidad de devolver la vida a los sujetos de pruebas, pero con consecuencias imprevistas. Él creía que estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría la ciencia para siempre, pero su ambición lo cegó ante los peligros que estaba desatando. Al principio, los experimentos se habían realizado en animales pequeños, pero rápidamente se dieron cuenta de que el virus tenía efectos mucho más potentes e inquietantes en seres humanos. Fue entonces cuando comenzó a utilizar a los refugiados del conflicto como conejillos de indias. Personas que habían buscado seguridad en el hotel, huyendo de la barbarie, se convirtieron en experimentos de su macabro laboratorio. Al principio, sus notas eran meticulosas y científicas, pero a medida que los experimentos avanzaban y las cosas empezaban a salir mal, se volvían cada vez más incoherentes y desesperados. Hablaba de cómo los sujetos de prueba comenzaron a mostrar signos de reanimación, pero no como él había previsto. En lugar de volver a la vida con sus facultades intactas, se transformaban en criaturas grotescas, desprovistas de humanidad y consumidas por un hambre insaciable. A medida que leía, una sensación de pánico se apoderó de mí. Las desapariciones de los refugiados tenían ahora una explicación estremecedora. Y peor aún, algunas de ellas se habían convertido en las criaturas que ahora acechaban los pasillos del hotel, explicando los extraños susurros nocturnos. Los documentos también revelaban los intentos de controlar a sus creaciones. Creía que podría domesticarlas, utilizarlas como una especie de ejército reanimado. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Las criaturas eran incontrolables, guiadas únicamente por instintos primarios y una violencia irracional. En su locura, no podía aceptar que había desatado algo que no podía contener. Una entrada en particular me dejó helado. Era una carta que nunca envió, dirigida a sus superiores. En ella, confesaba que había perdido el control y que las criaturas habían empezado a escapar de su confinamiento. Describía cómo el virus se había vuelto más virulento y cómo los infectados mostraban una agresividad cada vez mayor. Finalmente, la carta terminaba abruptamente con una frase que resonó en mi mente: he condenado a todos. A partir de ese momento, el hotel dejó de parecer un refugio y se convirtió en una trampa. Los susurros en la noche se volvieron más intensos, casi desesperados. Sabía que estaba en peligro dentro de esos muros. El pánico se apoderó de mí, pero también me impulsó a seguir adelante, a buscar una manera de detener lo que el doctor había comenzado. Decidí explorar más profundamente el hotel, buscando cualquier indicio de una salida o una forma de destruir el laboratorio y todo lo que contenía. En mis recorridos, descubrí más puertas ocultas y pasadizos secretos, cada uno revelando nuevos misterios.
Encontré habitaciones llenas de equipos médicos oxidados, camillas manchadas de fluidos secos y más documentos que detallaban los intentos fallidos por revertir los efectos de su creación. En una de esas exploraciones, llegué a una sala que parecía ser el centro de operaciones. En el centro de la habitación, sobre una mesa de acero, había un mapa del hotel con marcas y anotaciones. Había identificado los puntos críticos donde el virus se había propagado y donde las criaturas eran más activas. También había un plano detallado del sistema de ventilación del hotel, que aparentemente había sido utilizado para intentar contener el virus en ciertas áreas. Mientras examinaba el mapa, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. La paranoia empezaba a afectar mi juicio, pero no podía permitirme el lujo de dudar. Tomé el mapa y lo guardé en mi mochila. Podría ser la clave para encontrar una manera de evitar las zonas más peligrosas. Mi siguiente objetivo era la sala de calderas, un lugar que se había mencionado repetidamente en las notas. Según sus escritos, allí se encontraba el núcleo del sistema de contención que había diseñado para mantener el virus confinado. Si pudiera llegar a esa sala, tal vez podría desactivar el sistema. La travesía hasta la sala de calderas fue una pesadilla. Los pasillos estaban cada vez más oscuros y llenos de sombras inquietantes. Cada crujido, cada eco, me hacía saltar. Finalmente, llegué a una puerta de metal reforzado que conducía a las profundidades del hotel. Al abrirla, un aire caliente y rancio me golpeó en la cara. Bajé por una escalera de caracol que parecía no tener fin, adentrándome en las entrañas del edificio. La sala era un lugar opresivo, lleno de tuberías humeantes y maquinaria antigua. En el centro, un panel de control parpadeaba con luces rojas y verdes, emitiendo un zumbido constante. Me acerqué con cautela, observando las instrucciones de emergencia que estaban pegadas en la pared. Reinhardt había diseñado el sistema para ser activado manualmente, una medida desesperada para contener el desastre que había creado. Mientras estudiaba el panel, volví a sentir como si alguien me estuviera acechando. Me di la vuelta, de nuevo, no había nadie. Allí en el suelo encontré una barra de hierro que recogí por lo que pudiera venir. Al fin logré desactivar el sistema de contención. El sistema de ventilación se puso en marcha, y un aire fresco comenzó a circular por la sala de calderas. Con el mapa y los documentos en mi poder, salí decidido a encontrar una salida y a detener la pesadilla que se había desatado en ese hotel maldito. Había leído los diarios y notas de Reinhardt, y aunque sabía lo que podía esperar, nada podría haberme preparado para el encuentro que estaba por suceder. La sensación de que algo estremecedor estaba al acecho en las sombras era constante, pero la necesidad de protegerme y de entender mejor a lo que me enfrentaba me impulsó a seguir adelante. Con mi linterna en una mano y la barra de hierro en la otra, me aventuré en los oscuros corredores del hotel. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja bajo mis pies y el murmullo del sistema de ventilación. El hotel, con su opulencia desmoronada y su lujo desvaído, era un laberinto en el que era fácil perderse. Caminé, tratando de mantenerme alerta. Los pasillos parecían extenderse interminablemente y la falta de luz hacía que cada sombra pareciera un posible peligro. Mi linterna barría de un lado a otro, revelando ocasionalmente puertas cerradas y muebles cubiertos de polvo. Fue en uno de esos pasillos, particularmente largos y estrechos, donde lo vi. Al principio, pensé que mis ojos me estaban engañando. Una figura tambaleante apareció al final del corredor, apenas visible en la penumbra. Instintivamente, apunté mi linterna hacia ella, esperando ver a otro superviviente y quizás, con suerte, a alguien que pudiera ayudarme. La figura se movía de manera errática, como si sus músculos estuvieran controlados por hilos invisibles. Su piel, pálida y en descomposición, colgaba en jirones, y sus ojos vacíos reflejaban un abismo sin vida. Era uno de los experimentos fallidos de Reinhardt, una víctima de su insaciable ambición científica. El miedo me paralizó por un instante. La criatura avanzaba lentamente, pero con determinación. Su boca se abría y cerraba en un movimiento espasmódico, dejando escapar un gemido bajo y gutural que resonaba en el pasillo. Retrocedí, intentando mantener la calma y pensando en una manera de escapar.
El corredor no ofrecía muchas opciones. Las puertas a mi alrededor estaban cerradas, y la criatura bloqueaba la única salida visible. Sabía que no podía enfrentarme a ella directamente, necesitaba encontrar una manera de evadirla y llegar a un lugar seguro. La criatura avanzaba, cada paso una manifestación de la pesadilla en la que me encontraba atrapado. Finalmente, la adrenalina tomó el control. Retrocedí hasta la primera puerta que encontré y la empujé con todas mis fuerzas. La puerta cedió, y me lancé al interior de una habitación oscura. Cerré la puerta de golpe y busqué algo para bloquearla. En la penumbra, encontré una silla pesada y la coloqué bajo el pomo, esperando que fuera suficiente para mantener a la criatura fuera. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba los sonidos provenientes del pasillo. La criatura arañaba la puerta, emitiendo esos gemidos escalofriantes que parecían hacer vibrar en el aire. Me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración y pensar con claridad. No podía quedarme allí para siempre, necesitaba una estrategia para escapar. Después de lo que pareció una eternidad, los ruidos cesaron. La criatura se había alejado, aunque no sabía cuánto tiempo tendría antes de que regresara. Necesitaba moverme rápidamente y encontrar una manera de salir del hotel sin cruzarme con otra criatura. Miré a mi alrededor, evaluando mis opciones. La habitación en la que me encontraba era pequeña y estaba llena de muebles antiguos y cubiertos de polvo. Al revisar más de cerca, encontré una puerta que daba a otro pasillo. Con cautela, la abrí y asomé la cabeza. El corredor estaba vacío, pero el silencio era inquietante. Sabía que las criaturas podían estar en cualquier parte, acechando en las sombras. Avancé con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en la criatura que había visto. Era la prueba viviente o, más bien, sin vida, de lo que Reinhardt había desatado. Sabía que había más de ellas y la idea de encontrarme con otra en ese laberinto de oscuridad era inquietante. Cada crujido y cada sombra se convertían en amenazas potenciales. Finalmente, llegué a un salón más amplio, probablemente una antigua sala de reuniones del hotel. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas, pero algunas dejaban pasar la luz de la luna, iluminando tenuemente el lugar. Decidí que era un buen momento para descansar y evaluar mi situación. El salón estaba lleno de mesas y sillas desordenadas, y en una esquina, encontré un mueble bar abandonado. Revisé rápidamente, encontrando algunas botellas de agua y un paquete de galletas. Me senté en el suelo, apoyado contra una pared, y me permití unos momentos para comer y beber. Sabía que necesitaba mantener mis fuerzas si quería sobrevivir. Mientras descansaba, mi mente no dejaba de pensar en lo que había leído en los diarios. Sus notas detallaban cómo el virus reanimador había evolucionado, convirtiendo a sus víctimas en esas criaturas. Había escrito sobre intentos fallidos de controlar y revertir los efectos, y cómo cada fracaso lo había llevado más cerca de la desesperación y la locura. Me di cuenta de que necesitaba entender más sobre el virus si quería encontrar una manera de detenerlo. Reinhardt había dejado pistas en sus escritos, y aunque muchas de sus notas eran incomprensibles, creía que podría haber algo útil entre sus documentos. Decidí que mi próximo objetivo sería regresar al laboratorio y revisarlo más a fondo. El conocimiento era mi única arma en esta lucha contra lo desconocido. Terminé mi improvisada comida, guardé el agua restante en mi mochila y me preparé para moverme de nuevo. Salí del salón y volví a los pasillos oscuros, con la barra de hierro firmemente en la mano. Sabía que el camino de regreso al laboratorio estaría lleno de peligros, pero también sabía que debía enfrentarme a ellos si quería tener alguna esperanza de escapar de esta pesadilla. La verdadera batalla apenas comenzaba, y con cada encuentro, aprendía más sobre el enemigo al que me enfrentaba. Los zombies eran solo una parte, el verdadero desafío sería desentrañar los secretos del virus y encontrar una manera de detener su propagación. Con esa resolución en la mente, avancé por los pasillos del hotel. La primera señal de que algo iba mal con el generador del hotel fue un parpadeo en las luces. Estaba en mi habitación revisando los documentos que había traído del laboratorio, cuando la iluminación comenzó a titilar de forma errática. Cada parpadeo de luz parecía sincronizado con el latido de mi corazón, aumentando mi ansiedad.
cuando las luces finalmente se apagaron, el silencio se volvió absoluto, interrumpido solo por el zumbido distante del generador apagándose lentamente. La oscuridad era completa y opresiva, una manta negra que cubría todo y hacía que cada rincón del hotel se sintiera aún más amenazante. El generador había sido mi única fuente fiable de luz y calor, y su fallo significaba que estaba sumido en una oscuridad que no solo era física, sino también psicológica. Los ruidos en los pasillos se hicieron más fuertes, más cercanos. Sin electricidad, cada movimiento se volvía peligrosamente incierto. No podía confiar en mis sentidos, cualquier sombra podría ser una de las criaturas, acechando en la penumbra. Lo primero que hice fue buscar una fuente de luz alternativa. En mi mochila, llevaba una linterna de repuesto y algunas bengalas de emergencia. Encendí la linterna, su débil haz de luz parecía apenas suficiente para perforar la oscuridad que me rodeaba. Sabía que tendría que racionar su uso, las baterías no durarían para siempre. El aire se sentía más frío sin el generador funcionando y el silencio era casi ensordecedor, roto solo por los crujidos del edificio y los susurros lejanos que parecían provenir de todas partes. Los pasillos, antes lúgubres pero navegables, ahora eran túneles oscuros llenos de amenazas invisibles. Cualquier movimiento en falso podría atraer a las criaturas. Decidí que lo mejor era moverse, no quedarme en un solo lugar demasiado tiempo. Mi objetivo inmediato era encontrar una manera de restaurar la electricidad, pero también sabía que necesitaba buscar provisiones y mantenerme alejado de los zombies. El mapa del hotel, que había encontrado en el laboratorio, se convirtió en mi guía, aunque a veces era difícil orientarme en la oscuridad. Cada paso era un desafío. Utilizaba la linterna para iluminar brevemente mi camino, apagándola cada pocos metros para ahorrar batería. El hotel, en su abandono, parecía un escenario de pesadilla. Las sombras danzaban en las paredes, y cada sonido era amplificado por la tensión de mi propia mente. El crujido de una puerta, el chasquido de una ventana abierta, todo me recordaba constantemente que no estaba solo. Llegué a la sala de calderas, donde había intentado previamente restaurar el sistema de ventilación. Sin embargo, el generador principal estaba ubicado en el sótano, un lugar que había evitado debido a su proximidad con las áreas más afectadas del hotel. Sabía que bajar allí sería arriesgado, pero no tenía otra opción. Descendí las escaleras hacia el sótano, mi linterna apenas iluminaba los estrechos escalones de piedra. El aire se volvía más denso y húmedo a medida que bajaba, y un olor a moho y descomposición me golpeó. El sótano era un laberinto de pasillos y habitaciones, muchas de ellas selladas con puertas pesadas y oxidadas. Mientras avanzaba, escuché un sonido que me dejó helado, un arrastrar de pies y un gemido bajo y gutural. Apagué la linterna y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Sabía que cualquier luz o ruido podría atraer a las criaturas. El sonido se acercaba, y en la oscuridad, mi imaginación llenaba los vacíos con imágenes de lo que había visto anteriormente. Esperé, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, hasta que los sonidos se desvanecieron en la distancia. Encendí brevemente la linterna para orientarme y seguí adelante, buscando el generador. Finalmente, llegué a una sala amplia que albergaba una enorme máquina cubierta de polvo y telarañas. Era el generador principal del hotel. Me acerqué con cautela, examinando los controles. El panel de control estaba cubierto de indicadores y botones, muchos de los cuales no entendía. Recordé las notas de Reinhardt y las instrucciones de emergencia que había visto en la sala de calderas. Intenté seguir esos pasos, esperando que fuera suficiente para reactivar el generador. Mientras trabajaba, los ruidos en el sótano se hicieron más fuertes, más insistentes. Sabía que no tenía mucho tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré reactivar el generador. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse, bañando el sótano en una luz tenue y amarillenta. El alivio fue temporal, ya que los ruidos se acercaban rápidamente. Sabía que no podía quedarme allí. Recogí mis cosas y me dirigí hacia la escalera, pero justo cuando alcanzaba la puerta, una figura apareció al final del pasillo. Era uno de los zombies, su piel putrefacta y sus ojos vacíos reflejando la luz recién encendida. No había tiempo para dudar. Lancé una bengala hacia la criatura,
con la esperanza de asustarla o al menos distraerla. La bengala chisporroteó y estalló en una lluvia de chispas rojas, iluminando el pasillo y momentáneamente cegando a la criatura. Aproveché la distracción para correr hacia las escaleras, subiendo los peldaños de dos en dos. El sonido de pies arrastrándose y gemidos se mezclaba con mi propia respiración agitada mientras ascendía, dejando el sótano atrás. Cuando finalmente llegué a la planta principal, cerré la puerta tras de mí y busqué algo para bloquearla. Encontré una mesa pesada y la arrastré hasta la puerta, asegurándola lo mejor que pude. El alivio de estar fuera del sótano fue inmenso, pero sabía que la seguridad era temporal. El hotel, aunque parcialmente iluminado, seguía siendo un lugar peligroso. Las luces parpadeaban intermitentemente y las sombras parecían cobrar vida propia. Utilicé la linterna con más moderación, confiando en las luces del generador para guiarme. Mi próximo objetivo era encontrar un lugar seguro para pasar la noche y planear mis siguientes pasos. Me dirigí a una de las habitaciones de lujo del hotel, esperando que sus puertas más robustas y su ubicación elevada ofrecieran cierta seguridad. La habitación estaba en mejor estado que muchas otras, con muebles antiguos, pero bien conservados. Cerré la puerta con llave y coloqué una silla bajo el pomo, luego me dejé caer en otra, exhausto. El generador seguía funcionando, pero sabía que no podía confiar en él para siempre. La oscuridad era un enemigo implacable y los zombies no se detendrían hasta encontrarme. Esa noche, mientras me sentaba en la oscuridad con solo la tenue luz de la linterna y el parpadeo intermitente de las luces del generador, sentí el peso de la desesperación. Pero también había una chispa de esperanza. Los momentos después del restablecimiento parcial de la electricidad fueron una mezcla de vigilias interminables y exploraciones cautelosas. Me mantenía en movimiento, buscando cualquier señal de salida, y evitando las zonas del hotel que sabía que estaban infectadas. Fue en uno de esos recorridos que encontré algo que cambiaría mi suerte, Alena. Era una tarde, si es que se puede llamar tarde a la vaga distinción entre día y noche en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Caminaba por un corredor del tercer piso, investigando habitaciones en busca de provisiones. La mayoría estaban vacías o llenas de escombros y polvo, pero cuando abrí la puerta de una habitación en la esquina del pasillo, encontré a alguien. Estaba escondida detrás de un viejo armario, con unos ojos grandes y llenos de miedo. Al verme, levantó un cuchillo, claramente lista para defenderse. Levanté las manos en señal de paz, tratando de parecer lo menos amenazante posible. «Espera. No te haré daño». «Soy Daniel, periodista», dije, mi voz apenas un susurro para no alertar a cualquier criatura cercana. Sus ojos se suavizaron un poco, pero el cuchillo no bajó. Después de unos tensos segundos, finalmente se relajó y salió de su escondite. Se veía agotada, sus ropas estaban sucias y rasgadas, pero había una determinación en su mirada que no podía ignorar. «Soy Lena», dijo. Era enfermera antes de esto. Nos sentamos en el suelo, apoyados contra la pared, y compartimos nuestras historias. Ella había llegado al hotel buscando refugio al igual que yo. Al principio, había encontrado a otros supervivientes, pero poco a poco, todos habían desaparecido, víctimas de los experimentos de Reinhardt o de los zombies que ahora acechaban los pasillos. «He estado escondiéndome en este piso porque parece ser el menos transitado por esas cosas», dijo mirando nerviosamente hacia la puerta. «¿Sabes alguna forma segura de salir de aquí?», pregunté, mi esperanza renovada al encontrar a alguien con quien compartir el peso de la situación. Lena asintió lentamente. «Creo que sí. Hay un pasaje subterráneo que descubrí cuando buscaba suministros. Está lleno de trampas y peligros, pero debería llevarnos fuera del hotel si podemos atravesarlo». Decidimos que lo mejor sería preparar un plan detallado antes de intentarlo. Nos dirigimos a una habitación cercana que parecía más segura y comenzamos a trazar nuestro camino. Ella había memorizado parte del pasaje subterráneo, pero advirtió que la ruta estaba llena de trampas diseñadas para mantener alejados a intrusos o quizás para contener algo mucho peor. El primer paso era reunir todas las provisiones y herramientas que pudiéramos encontrar para enfrentarnos a los desafíos que nos esperaban. Nos preparamos lo mejor que pudimos. Empaquetamos lo esencial: agua, comida, linternas,
bengalas y herramientas. Aseguramos nuestras armas, sabiendo que necesitaríamos cada ventaja que pudiéramos obtener. Salimos y nos adentramos en los pasillos oscuros. El primer encuentro con los zombies no tardó en llegar. Al girar una esquina, nos encontramos con un grupo de ellos, sus ojos vacíos reflejando una insaciable hambre. La primera reacción fue instintiva, lanzar una bengala para desorientarlos y luego atacar con nuestras armas. La barra de hierro en mis manos se movía con fuerza, golpeando con precisión en los cráneos de las criaturas. Ella, a mi lado, utilizaba su cuchillo con destreza, apuntando a las partes vulnerables de sus cuerpos podridos. Nos movimos con rapidez, sabiendo que cualquier retraso podría ser fatal. A medida que avanzábamos, la resistencia se intensificaba. Los pasillos se estrechaban y las hordas parecían multiplicarse. Cada esquina, cada recodo, era una nueva batalla. El suelo estaba cubierto de escombros y restos, un testimonio de las luchas anteriores y del caos que reinaba en el hotel. Llegamos a una intersección donde el pasillo se dividía en dos. Según el mapa, ambos caminos llevaban a la salida, pero uno de ellos estaba marcado con una advertencia de trampas dejadas por el doctor. Elegimos el camino más largo, esperando que fuera menos peligroso. El corredor que tomamos estaba en peores condiciones que los anteriores. Las paredes estaban cubiertas de moho y los suelos resbaladizos dificultaban nuestro avance. A mitad de camino, escuchamos un ruido detrás de nosotros, un grupo grande de zombies se acercaban, atraídos por el sonido de nuestra lucha. Ella se arrodilló junto a un panel oculto en la pared, trabajando con rapidez y precisión para desactivar los mecanismos que Reinhardt había dejado. Mientras tanto, yo me posicioné para enfrentarme a las criaturas que se acercaban. El corredor estrecho jugaba a nuestro favor, obligando a los zombies a acercarse de uno en uno, lo que facilitaba derribarlos. Sin embargo, la fatiga que comenzaba a instalarse en mis músculos hacía que cada golpe fuera más difícil. Nos lanzamos por el pasillo, esquivando los restos de trampas desactivadas y manteniéndonos alerta a cualquier nuevo peligro. Llegamos a una gran sala con una escalera de metal en espiral que descendía a otro nivel del subterráneo. Bajamos la escalera con rapidez, nuestros pasos resonando sobre el metal oxidado. La sala inferior era una vasta caverna de hormigón con tuberías y conductos que se entrecruzaban como una red. Los túneles nos llevaron a una sección más antigua y menos utilizada del sistema de alcantarillado. El aire era más fresco aquí, pero también más húmedo y cargado de una atmósfera densa que oprimía nuestros sentidos. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar signos de actividad reciente, huellas en el lodo, puertas metálicas reforzadas y equipos de laboratorio. Finalmente, llegamos a una puerta pesada, más moderna que las demás. Estaba parcialmente abierta, dejando entrever un resplandor pálido de luz en el interior. Nos miramos, compartiendo una comprensión silenciosa. Este era otro de los laboratorios del doctor, y probablemente contenía más experimentos. Empujamos la puerta y entramos al laboratorio. Lo que encontramos dentro era una visión de pesadilla. El lugar estaba lleno de equipos científicos avanzados, frascos con líquidos de colores inquietantes y cadáveres disecados que colgaban de ganchos o yacían en mesas de disección. El aire estaba cargado de un olor acre, mezcla de productos químicos y descomposición. Nos movimos con cautela, tratando de asimilar la magnitud de lo que veíamos. En una de las paredes, un gran diagrama explicaba el virus que había creado. El virus reanimador, como lo llamaba, era una abominación de la ciencia, diseñada para reanimar los tejidos sin vida, pero con resultados grotescos e incontrolables. Mientras continuábamos explorando, llegamos a una sección más oculta del laboratorio. Aquí, las luces eran más tenues y la sensación de peligro era más evidente. En una gran cápsula de vidrio en el centro de la sala, vimos algo que nos hizo detener en seco. Dentro de la cápsula, suspendido en un líquido viscoso, estaba el propio Dr. Reinhardt. Comenzamos a retroceder tratando de pasar desapercibidos, pero el ser nos notó. Abrió los ojos, mirándonos fijamente, de repente, golpeó la cápsula con fuerza y el vidrio de la cápsula se rompió con un estallido ensordecedor.
de su interior emergió la figura grotesca de lo que alguna vez fue el doctor, su cuerpo deformado de manera monstruosa, músculos hinchados y huesos expuestos a través de la piel lacerada y sus ojos vacíos brillando con una furia inhumana. Era una abominación, el resultado final de sus propios experimentos. La monstruosidad lanzó un rugido gutural que resonó en todo el laboratorio. Retrocedimos instintivamente, pero sabíamos que no podíamos huir. Avanzó hacia nosotros, sus movimientos torpes pero implacables y el miedo en sus ojos reflejaba el caos que había desatado. Atacó con una fuerza descomunal, lanzándonos por los aires. Caímos al suelo, pero rápidamente nos levantamos, decididos a luchar. Usamos todo lo que estaba a nuestra disposición como armas. Lena arrojó una serie de frascos químicos hacia él, que estallaron en una lluvia de ácido y llamas. La criatura se estremeció, su piel burbujeando y ardiendo, pero su avance no se detuvo. Con un grito de rabia, lanzó una mesa hacia nosotros, que nos obligó a esquivar rápidamente. Me acerqué hasta donde estaba Lena. Había encontrado una serie de jeringas llenas de un líquido azul brillante, etiquetadas como antídoto experimental. Me dio una de las jeringas, y sin pensarlo dos veces, las clavamos en el cuello de Reinhardt. La reacción fue instantánea. Reinhardt se convulsionó violentamente, su cuerpo deformado retorciéndose mientras el antídoto comenzaba a hacer efecto. A pesar de su fuerza monstruosa, comenzaba a debilitarse. Sus movimientos se volvieron más erráticos y su furia se transformó en un dolor evidente. Con un último esfuerzo, atacamos simultáneamente, con un soplete encendido y una llave inglesa en su cabeza. La criatura lanzó un último grito desgarrador antes de caer. El cuerpo del doctor se derrumbó en una masa inerte, los restos de su transformación finalmente vencidos. Nos quedamos allí, jadeando y cubiertos de sudor, pero aliviados de haber sobrevivido. Conseguimos alcanzar entonces la puerta trasera y salimos al exterior. La cerramos con fuerza, esperando que los zombis no pudieran seguirnos. Afuera, el conflicto bélico continuaba y sabía que nuestra única esperanza era alcanzar un centro de comunicaciones para pedir ayuda a los militares. Sin embargo, en cuanto empecé a guiar a Lena, nos dimos cuenta de que el trayecto sería mucho más complicado y peligroso de lo que habíamos previsto. Algunos zombis habían conseguido salir del edificio y se encontraban entre nosotros y nuestro objetivo. Le observamos un segundo mientras venían tambaleándose con movimientos torpes pero decididos. Nos miramos, y sin necesidad de palabras, supimos lo que debíamos hacer. Cargamos contra ellos con nuestras armas, cada golpe era una mezcla de miedo y determinación. Logramos derribarlos, pero sabíamos que podrían venir más. A medida que avanzábamos, los zombis parecían surgir de todas partes. Utilizamos las últimas bengalas que tenía para distraerlos, pero parecía que no se acababan nunca. La situación empeoró cuando llegamos a una escalera que descendía al segundo piso. Los escalones estaban cubiertos de escombros, y la luz era escasa. Mientras descendíamos, escuchamos un sonido, un grupo grande de zombis ascendía desde abajo. No teníamos otra opción más que enfrentarnos. Nos posicionamos en la escalera, utilizando la ventaja de la altura para mantener a los zombis a raya. Golpeamos con todas nuestras fuerzas, utilizando cada recurso a nuestra disposición, pero la fatiga comenzaba a hacer mella en nosotros. Cuando finalmente alcanzamos la zona donde recordaba haber visto el sistema de comunicaciones, nuestro alivio fue evidente, aunque breve. Había equipos esparcidos por el suelo, cables arrancados de las paredes y la radio principal destrozada en 1000 pedazos. Nuestra última esperanza parecía desvanecerse ante nuestros ojos. Comenzamos a revisar el lugar en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Encontramos una radio portátil medio destruida entre los escombros. Los zombis aún nos seguían y sabíamos que no teníamos mucho tiempo. Me apresuré a manipular la centralita, esperando que aún funcionara. Si podemos llegar a una azotea, podríamos usar el transmisor para enviar una señal de socorro mucho más fuerte y estable, dije con determinación. No había tiempo que perder. Los zombis estaban a punto de alcanzarnos y cada segundo contaba. Nos preparamos rápidamente, recogiendo lo poco que nos quedaba.
Nos dirigimos al edificio más cercano que parecía estable, entramos a través de la puerta rota y subimos por la escalera que conducía a la azotea. Los zombies nos habían seguido, atraídos por el ruido y el caos, pero aún teníamos tiempo. Nos apresuramos, el aire alrededor estaba lleno de polvo y el olor a descomposición era abrumador. Finalmente, la radio emitió un zumbido débil y luego una señal estática. Ajusté la frecuencia y la voz de un operador militar se escuchó débilmente a través del altavoz. Comenzó a enviar la señal de socorro, su voz firme y clara mientras describía nuestra situación y nuestra ubicación. Aquí Daniel Hernández, corresponsal. Estamos en las afueras del Hotel Granville. Necesitamos ayuda urgente. Repito, necesitamos ayuda urgente. Estamos sobre una azotea rodeados de enemigos, dije con la voz temblorosa. Hubo un momento de silencio, seguido por una respuesta clara. Hernández, aquí Unidad Bravo. Recibido. Un equipo de rescate está en camino. Mantengan su posición y protéjanse. Llegaremos lo antes posible. La respuesta nos llenó de alivio y esperanza. Sin embargo, sabíamos que el peligro no había terminado. Tenemos que resistir hasta que lleguen los refuerzos, dije con determinación. La azotea se convirtió en un campo de batalla mientras las criaturas llegaban hasta nosotros y nuestros cuerpos se movían con una precisión casi automática, aunque sentía que cada vez más lentos, agotados por el enfrentamiento. El ruido de los helicópteros acercándose fue un sonido que nunca olvidaré. El rugido de las hélices cortando el aire y las ráfagas precisas de los soldados que descendían nos dieron una nueva esperanza. Los refuerzos habían llegado. Los soldados se unieron a la lucha, con sus armas automáticas limpiando la azotea y los alrededores de zombies con precisión. Nos unimos a ellos, nuestros cuerpos cansados pero felices por la llegada del rescate. Los soldados nos ayudaron a subir al helicóptero, y mientras ascendíamos, miré hacia abajo. El Hotel Granville, un lugar de pánico y desesperación, se volvía pequeño en la distancia. Nosotros habíamos sobrevivido a algo que parecía imposible y ahora estábamos a salvo. Lo logramos, dijo Lena llena de alivio. Sí, lo logramos, respondí sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. El helicóptero nos llevó lejos del caos, y mientras volábamos hacia la seguridad, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Nos habíamos enfrentado a algo estremecedor, luchado contra todas las probabilidades y salido victoriosos. Estábamos listos para contar nuestra historia y asegurarnos de que esta situación nunca se repitiera. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, un nuevo día lleno de posibilidades. La euforia del rescate se desvaneció rápidamente tras ser llevados a una instalación militar. Sin embargo, la realidad fuera del hotel resultó ser casi tan sombría como la que habíamos dejado atrás. Al llegar a la base militar, fuimos separados y sometidos a extensos interrogatorios. Los oficiales nos trataron con precaución, como si nuestras experiencias tuvieran peligro para la contienda. Los soldados que nos habían rescatado habían dado sus informes, y según nos enteramos posteriormente, a partir de ellos se había vuelto al lugar de los hechos para revisar los alrededores. Los interrogatorios se centraron en conocer todo lo que habíamos averiguado en el hotel, la ubicación y contenido de las salas secretas y todo lo que pudiéramos decirles de la investigación llevada a cabo en el lugar. Nos mantuvieron en cuartos separados, bajo vigilancia constante. La sensación de claustrofobia y desesperación comenzó a crecer nuevamente dentro de mí. Días después, fui convocado a una reunión con los superiores, oficiales de alto rango que parecían decididos a enterrar nuestra historia. Estábamos exhaustos, pero unidos en nuestra determinación de ser escuchados. Señor Hernández, hemos revisado su testimonio y el de la señorita Lena, comenzó uno de los oficiales con voz fría y calculada. La situación es delicada y no podemos permitir que se propague el pánico. Lo que sugieren podría desestabilizar aún más la situación en la región. Hizo una pequeña pausa antes de continuar con su discurso. No solo eso, sino que tememos que, si el experimento sale a la luz, se pueda utilizar la información obtenida para continuar con ello. Después de lo que ha vivido, supongo que entiende el peligro de que esas criaturas sean vistas como un arma. No podemos permitir que nada de ello sea de dominio público, es demasiado peligroso.
Hemos decidido que, por el bien de todos, sus testimonios deben ser clasificados como confidenciales. No pueden ser divulgados en ninguna circunstancia. Mi mundo se tambaleó con la sentencia. Todo por lo que habíamos luchado, cada sacrificio, cada miedo, estaba siendo silenciado. Entendía lo que querían decir, entendía el peligro inherente en la situación. Yo mismo no soportaba la idea de que alguien más continuara el trabajo del Dr. Reinhardt. Aún así, intenté argumentar para que me permitieran publicar mi historia, sabiendo que sería inútil. Los superiores ya habían tomado su decisión. Volví a mi vida poco después y me tomé unas merecidas vacaciones para tratar de olvidar lo que habíamos descubierto. Sin embargo, mi mente, siempre inquieta, empezó a hacerse cada vez más preguntas. ¿Y si, sabiendo el potencial peligro de los experimentos, eran ellos lo que utilizaban a esas criaturas, a esos zombies, a su favor? Al poco de retirarme del campo de batalla, la balanza se había inclinado a nuestro favor radicalmente. Había rumores de que, misteriosamente, las zonas seguras de nuestros enemigos habían caído rápidamente, casi sin bajas civiles, supuestamente por altercados internos entre sus cabecillas. Pero yo no era capaz de creérmelo del todo, había demasiadas coincidencias y cabos sueltos en las declaraciones ofrecidas por los supervivientes. Temo haber ofrecido a unos desalmados una llave para experimentar de nuevo con seres humanos y usarlos como armas bélicas. Me siento responsable de lo ocurrido por haber seguido abriendo puertas en el Hotel Granby sin pensar en las consecuencias. Puede que yo no creara a esos seres, pero sí que he permitido que mi gobierno tenga acceso a los informes de los experimentos. Solo les pido que, por favor, compartan nuestra historia, que investiguen sobre todo aquello que parezca antinatural. La verdad debe salir a la luz para evitar que nos usen como conejillos de indias, no podemos permitir que se aprovechen de nosotros a escalas que aún no puedo ni imaginar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.